Buenas tardes, mi nombre es Zoraida Ursúa García, soy estudiante de primer año de la especialidad en medicina familiar. El tema que vamos a hablar el día de hoy es diabetes mellitus. Muy bien, empecemos. La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa, la cual se caracteriza por la presencia de una alteración y una acción alterada también de la insulina. Es una enfermedad que una vez detectándose y diagnosticándose ya no tiene cura. Por lo tanto, es importante llevar a cabo todas las medidas preventivas para evitar la presencia de esta enfermedad. Ahora bien, ¿cuáles son las personas que pueden llegar a desarrollar esta enfermedad? Nos tenemos que enfocar a los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son edad mayor a 45 años, ser mexicano, tener una obesidad o un sobrepeso, tener hipertensión arterial y sobre todo tener un consumo excesivo de carbohidratos y de grasas en la dieta. Otro punto importante dentro del factor de riesgo es el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio en la vida cotidiana. Todos estos factores se juntan y aunado a la herencia genética que se tiene, es decir, si tenemos padres, madres, hermanos o tíos que padezcan esta enfermedad, es más probable que con todo el conjunto de factores de riesgo que mencionamos, desarrollemos esta enfermedad. Ahora bien, estábamos mencionando que la diabetes se caracteriza por tener una alteración en la secreción o en la acción de la insulina, pero esta se refiere de acuerdo a su clasificación. La clasificación de la diabetes mellitus es diversa. Sin embargo, nos enfocaremos a tres de las más principales, que es la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad meramente hereditaria que se caracteriza por una mutación en el cromosoma 6, donde está el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí, cuando un niño empieza a tener alguna infección y tiene la mutación en el cromosoma 6, comienza a haber un daño del sistema inmune hacia el páncreas. El páncreas es un órgano que se encarga de producir la insulina. El páncreas se encuentra por debajo del estómago. Aquí voy a mencionar y nombrar una ilustración, la cual nos muestra la ubicación del páncreas. Aquí tenemos al páncreas, el cual se encuentra por debajo del estómago. El páncreas, como mencionaba, tiene la capacidad de producir insulina. La insulina es una hormona que sirve para poder promover la entrada de glucosa a la célula. Entonces, como en esta enfermedad, es decir, diabetes mellitus tipo 1, existe un daño al páncreas que produce insulina, entonces no va a haber esa hormona que tiene la capacidad de introducir la glucosa a las células. Por lo tanto, los jóvenes o niños, o en su defecto, adolescentes que comienzan a desarrollar esta enfermedad, comienzan a tener signos y síntomas específicos como poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué quiere decir? Comienzan a tener polidipsia, es decir, muchísima sed, como consecuencia de la poliuria, es decir, muchísimas ganas de orinar, y polifagia, es decir, mucha hambre. ¿Por qué se presentan estos síntomas? Empecemos con la poliuria. Como ya no puede tener el organismo la capacidad de introducir la glucosa a las células, entonces esta glucosa queda en exceso fuera de ellas. ¿Qué es lo que ocasiona? Que el resto de los órganos traten de compensar este exceso de glucosa sacándola. Y uno de los órganos que actúa principalmente de esta manera es el riñón. Y el riñón trata de excretar o de sacar el exceso de glucosa hacia el exterior del cuerpo y lo hace en forma de orina. Entonces, saca una gran cantidad de volumen en donde está diluida la glucosa y como consecuencia el paciente tiene poliuria, es decir, una excesiva cantidad de orina, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Por lo tanto, el paciente comienza a deshidratarse.
y al deshidratarse, el paciente comienza a tener sed. Por eso, el paciente desarrolla polidipsia, es decir, una excesiva necesidad de tomar agua. Ahora bien, como el paciente tiene un exceso de glucosa fuera de la célula que no puede entrar, la célula tiende a desnutrirse, a no tener energía. Por lo tanto, el paciente tiene polifagia, es decir, una excesiva hambre, lo cual lo lleva a consumir muchísimos carbohidratos. Todo esto se desencadena una alteración, que el paciente llegue trágicamente a llegar al hospital con deshidratación y coma hiperglucémico. Esta es una emergencia y una urgencia. Y el paciente con diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento es administración intramuscular de insulina de por vida. Ahora bien, el otro tipo de diabetes mellitus es la diabetes mellitus tipo 2 o del adulto. Esta enfermedad, aparte de ser genética, tiene factores múltiples que ya mencionamos, que es el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, un aumento de colesterol y triglicéridos y la circunferencia abdominal mayor de 90 centímetros en el hombre o de 80 centímetros en la mujer. Por lo tanto, el paciente en su fisiopatología comienza a ver una excesiva cantidad de glucosa fuera de las células por su dieta alta en grasa. La dieta de un paciente que comienza a desarrollar diabetes se caracteriza por tener una excesiva cantidad de glucosa o de carbohidratos porque consumen panes, tortillas, carnes de origen animal, mantequillas, aceites. Todo eso provoca que exista una excesiva cantidad de nutrientes, pero sobre todo de carbohidratos fuera de la célula. Entonces el páncreas, que ya mencionamos, que tiene la función de excretar insulina, trata de liberar una excesiva cantidad de esta hormona, tratando de compensar esa hiperglucemia. Sin embargo, al paso de los años, ese páncreas comienza a tener una menor producción, puesto que se agotan las reservas. Entonces, llega un momento en donde ese páncreas excreta una pequeña cantidad de insulina, la cual ya no es posible compensar la excesiva cantidad de glucosa que hay fuera de la célula para introducirla. Como consecuencia final es que el paciente tiende a desarrollar lo que ya llamamos diabetes mellitus tipo 2. La otra clasificación es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una enfermedad que se desarrolla solamente durante el embarazo. Es decir, la mujer antes de embarazarse es sana, pero después del cuarto o quinto mes desarrolla una excesiva cantidad de glucosa en la sangre y por lo tanto decimos que es diabetes gestacional. ¿Qué es lo que provoca que una mujer desarrolle diabetes gestacional? La razón es porque la placenta excreta ciertas hormonas como el lactógeno placentario humano, que provoca una resistencia a la acción de la insulina, que ya mencionamos que es la hormona que introduce la glucosa a las células. Al haber una resistencia a la acción de esta hormona, empieza a haber una excesiva cantidad de glucosa fuera de la célula, lo que provoca todos los estragos que ya mencionamos. Sin embargo, afortunadamente, en esta enfermedad, cuando una mujer tiene a su hijo y sale la placenta, por lo tanto, es posible que se retroceda esta patología y la mujer tienda a ser normal o sana en el posparto, es decir, al nacimiento del bebé. Sin embargo, cabe resaltar que hasta el 30 o 40% de estas mujeres, al cabo de 5 o 10 años después de ese parto, puede tener el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Por eso es importante tomar en cuenta todas las medidas preventivas para evitar la presencia de esta enfermedad. ¿Cómo podemos hacer para evitar esta enfermedad? Bueno, la única manera en la que podemos nosotros incidir es en los factores de riesgo modificables, ya que los factores de riesgo no modificables, como la edad, el sexo, el ser mexicano y los antecedentes genéticos o hereditarios, no podemos cambiarlos. Sin embargo, lo que sí podemos modificar son los factores de riesgo modificables, valga la redundancia. Y estos factores de riesgo modificables son la dieta, el ejercicio y, sobre todo, los hábitos o medidas higiénico-dietéticas. Dentro del ejercicio, se sugiere que toda persona sana tenga una actividad física
de 30 minutos diarios, es decir, 30 minutos los 7 días de la semana, como factor preventivo. Como factor protector, idealmente se tendría que hacer una actividad de 45 a 60 minutos diarios. Dentro de lo que cabe de la alimentación, nosotros debemos recordar el plato del bien comer. ¿Qué es lo que nos dice el plato del bien comer? El plato del bien comer se está determinando por códigos. El código verde es el código que más debemos consumir, es decir, frutas y verduras. Las frutas y verduras son las que más debemos de consumir porque tienen una gran cantidad de vitaminas y minerales y menor cantidad de carbohidratos. Y están en código verde porque quiere decir que debemos consumir cuanto alimento queramos de este grupo. Sin embargo, tenemos el otro grupo que está en código amarillo, en donde se encuentran las pastas, los panes y las patatas o papas. De este grupo de alimentos debemos limitarnos un poco y como el código del semáforo, detenernos antes de consumirlos y consumir una fracción moderada de estos alimentos. Por último, tenemos el otro código de alimentos que se encuentra en rojo. Y en rojo podemos encontrar los alimentos de origen animal. Los productos de origen animal son todo lo que proviene del pollo, de la vaca y del pescado. De estos alimentos que se encuentran en código rojo son los que menos debemos consumir, por la razón que estos alimentos tienen un gran contenido de grasas y también de triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, los alimentos que se encuentran en el código rojo son los que menos debemos consumir y debemos detenernos, como nos dice un semáforo, antes de consumirlos por el riesgo que nos lleva de tener obesidad y sobrepeso. Dentro de los hábitos también higiénico-dietéticos tenemos que debemos consumir un mínimo de 1.5 a 2 litros diarios, lo que es equivalente a 8 vasos de agua natural. La jarra del buen beber nos dice que no debemos consumir refrescos. Debemos limitarnos en el consumo de bebidas de preparación con polvos azucarados y consumir una mayor cantidad de agua fresca natural o, en su defecto, agua natural, de 8 vasos mínimo, para poder tener una adecuada hidratación. Muy bien, por mi parte es todo y espero que haya sido muy claro, concreta y concisa toda la información referente a la diabetes mellitus tipo 2, la cual es muy importante prevenir mediante estas medidas que mencionamos, ya que una vez instaurándose es una enfermedad incurable, que lleva como consecuencia muchas alteraciones, entre ellas falla en los órganos como los ojos, ocasionando retinopatía, en los riñones, ocasionando nefropatía o daño renal, y por último la neuropatía o daño en las terminaciones nerviosas, lo que ocasiona pérdida de la sensibilidad del paciente y por lo tanto la presencia de ampollas o úlceras que el paciente no tiende a atenderse y que crónicamente conllevan a una amputación. Por lo tanto, es importante llevar a cabo todas estas medidas preventivas anteriormente mencionadas para tener una mejor calidad de vida. Y no solamente eso, sino que una vez presentada la enfermedad, seguirles llevando para evitar estas complicaciones trágicas que mencionamos. Por mi parte es todo. Buenas tardes.